Bien chicos, vamos a comenzar hablando hoy de nuestra clase y vamos a hablar y mencionar sobre las cualidades del sonido. Si bien es cierto, este tema de las cualidades del sonido es una continuidad que estamos dando al tema en general, el sonido, ¿verdad? Y hoy vamos a hablar sobre sus cualidades. ¿Por qué lo vamos a hablar? Para poder diferenciarlos, porque día a día estamos constantemente relacionándonos con ello en cualquier momento. Por esa razón, hoy vamos a hablar sobre las cualidades en sí del sonido. Vayamos rápidamente a hablar de la primera cualidad. Chicos, la primera cualidad del sonido es la intensidad y esta dice va a depender de la amplitud. ¿Qué cosa era la amplitud? ¿Se acuerdan qué era la amplitud? Pues rápidamente hoy con un gráfico lo vamos a entender. ¿Sí? Chicos, la intensidad va a estar referida, dice, al volumen del sonido, o sea, la cantidad de energía que llega a nuestro oído, por una unidad de tiempo, obviamente. Dice, los sonidos pueden ser débiles si llega poca energía, o fuertes si llega mucha energía. Ahora, se mide en decibelios o decibel, chicos. Un ejemplo, por ejemplo, si pasa un camión por la calle, va a llegar mucha energía a nuestro oído, por lo tanto, el sonido va a ser fuerte. Pero si, por ejemplo, pasa volando una paloma, el sonido va a ser más débil, ¿sí? Va a haber poca energía que llega a nuestro oído. Entonces, esos sonidos que pasa el camión y que pasa la paloma, la vamos a medir en decibelios, ¿ya? Pueden ser 10 a 20 decibelios, 30 a 40 decibelios, depende, ¿sí? Depende. Bien, entonces, ya que te estás dando cuenta que la primera cualidad del sonido es la intensidad, vamos a ver gráficamente. Acá tenemos un bombo, o también conocido como tambor, ¿no es cierto? Este va a tener este gráfico de onda, ¿ya? Este gráfico de onda. Y te vas a dar cuenta ahí la intensidad. ¿Dónde está ahí la amplitud? La amplitud siempre va a ser desde el punto central de nuestra línea de onda hasta la cresta. Esa es una amplitud, ¿verdad? Vayamos a otro gráfico, ya también en este caso vamos a hacer un triángulo y al tocarlo va a tener el siguiente gráfico de onda. Por lo tanto, su amplitud va a ser esta. Si te das cuenta visualmente, las amplitudes de estos dos instrumentos son diferentes. El del tambor o el bombo, en este caso, la amplitud es más alta y la amplitud en el triángulo es más pequeña. Entonces, rápidamente te das cuenta, y por obviedad, obviamente, dices que el tambor tiene un sonido más fuerte que un triángulo al hacerlo sonar. Sí, chicos, claramente, por esa razón, la intensidad es el volumen del sonido. ¿Sí? El volumen del sonido. Entonces decimos, el sonido fuerte del tambor tiene mayor amplitud. Sin embargo, el sonido débil es del triángulo que tiene menor amplitud. Y ahí te estás dando cuenta, la amplitud en color amarillito es más alta en el tambor y el otro es más pequeño. Bien chicos, entonces ya que te has dado cuenta que la intensidad es el volumen en sí del sonido, te voy a presentar algunos ejemplos de los cuales en el día a día podemos estar relacionándonos. Por ejemplo, tenemos acá, cuando nosotros vamos a un campo y vemos la caída de las hojas, nuestra respiración normal de día a día, las pisadas suaves que damos, tienen de 10 a 20 decibelios. Por ejemplo, la conversación diaria que nosotros hacemos cuando estamos en familia, cuando estamos desayunando, almorzando o cuando estamos hablando con nuestros amigos, dice que es de 50 a 60 decibelios. Ahora, miren chicos, un tráfico intenso cuando vamos a una calle bien concurrida, cuando hay muchos carros, cuando vamos por ejemplo al centro de la ciudad, encontramos mucho tráfico, ¿verdad? Ese sonido de todo ese tráfico está entre 70 a 80 decibelios. Por ejemplo, cuando aspiramos, usamos la aspiradora para estar eliminando el polvo de nuestra casa, es de 90 a 100 decibelios. Ahora, el claxon de un coche, o sea, la bocina, ti, 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 lo que están diciendo en las calles, ¿verdad? Eso está de 110 a 120 decibelios. ¿Ya? Miren chicos, un avión en despegue, esto mayormente lo vemos, lo escuchamos, lo oímos en
la parte del Cusco, que es la parte sur, acá por el aeropuerto que le llamamos, y hay muchas urbanizaciones allí. Ahí el sonido del despegue es de 130 decibelios, chicos. La gente ya está acostumbrada a convivir con esto, sin embargo, es así. Se midió que es de 130. Y de esa manera tenemos otros ejemplos más. Vamos entonces ahora hablemos ya también de la otra cualidad del sonido. Por ejemplo, el tono. El tono ya también va a depender de la frecuencia, chicos. De la frecuencia. Y vamos a decir que esta es la cualidad del sonido que nos permite diferenciar los sonidos graves de los sonidos agudos. ¿Qué cosa quiere decir esto? Por ejemplo, en una película, chicos, generalmente el antagonista, o sea, el malo de la película, llamémosle así, tiene una voz grave. Cuando escuchamos, por ejemplo, un cuento o también vemos unos dibujitos, allí encontramos que el antagonista tiene pues un sonido grave, ¿no? Un tono de voz grave. Y ahora, encontramos también que hay un tono más agudo. Esto ya también va a estar referenciado a mayor frecuencia. ¿Ya? Bien, chicos, entonces te has dado cuenta ya sobre el tono. Muchos tienen tonos graves y otros tienen tonos más agudos. ¿Qué dice? Dice a mayor frecuencia, más agudo se percibe el sonido y a menor frecuencia más grave. Vamos entonces, vamos a ver las vibraciones del sonido. Por ejemplo, acá tenemos un trombón y te has dado cuenta la gráfica de sus ondas. ¿Sí? Hasta ahí no tienes mucha diferencia, yo lo veo normal. Sin embargo, si lo comparamos con esta, te vas a dar cuenta que el gráfico de onda es muy diferente. En el trombón, chicos, es un sonido grave. Tiene menos vibraciones por segundo, por lo tanto es de baja frecuencia. Y estás viendo de esa manera el gráfico. En cambio, el sonido de la flauta es agudo. Tiene más vibraciones por segundo, por lo tanto es alta frecuencia. ¿Cómo yo me voy a diferenciar, profesor, cuándo es un tono grave y cuándo es un tono agudo? Un tono grave es cuando, por ejemplo, las ondas van a estar más separadas. ¿Sí? Más separadas. Y va a haber pocos ciclos dentro de un segundo. Por lo tanto, en un tono agudo ya también va a estar más pegadito, por lo tanto va a ser más fino y va a haber más vibraciones por segundo. Es así como nosotros diferenciamos el tono. ¿Ya? Ahorita, con un ejemplo vamos a diferenciar al final todo lo que estamos hablando. Y finalmente hablaremos sobre el timbre. Esta ya también depende de la forma de la onda, ¿sí? Del sonido. Nos dice que es la cualidad del sonido que nos permite diferenciar los sonidos emitidos por dos fuentes sonoras diferentes. Por ejemplo, nuestra voz o puede ser de un instrumento musical. Aun cuando tenga el mismo tono, dice, la misma intensidad también, cada persona, chicos, cada persona tiene un timbre diferente de voz, distinto al de cualquier otro individuo. Por ejemplo, tu timbre de voz no es igual al de tu hermanito, no es igual al de tu papá y no es igual al de tu primo o prima o sobrino o tío o tía. ¿Ya? No es igual. Cada uno tiene un timbre diferente. ¿Ya? Es distinto los timbres de voz. Por ejemplo, si yo en tu casa les dices, todos digan mamá, vas a hacerle decir mamá a tu primo, a tu tío, a tu papá, a ti, a tu hermanito. Todos van a decir mamá y te vas a dar cuenta que es muy diferente el timbre de voz. Nada se parece. ¿Ya? Nada se parece. Bien, vayamos a ver algunos gráficos donde vamos a ver gráficamente el sonido de su onda. Por ejemplo, acá tenemos el diapasón y ahí están las ondas que son graficadas por este instrumento. Ahora, si yo lo comparo acá con la voz, mira, el gráfico de onda de nuestra voz es así. Si yo lo tengo acá de la flauta, va a ser de esa manera.
Y finalmente, si yo tengo de un violín, va a ser de esa manera. Entonces diremos, cada voz tiene cierto rango de frecuencia. Por lo tanto, se determina el tipo de timbre de cada uno. La diversidad de timbres que nosotros podemos llegar a tener o se puede escuchar hace que una frase suene diferente. Por eso yo te decía, haz decir mamá en tu familia y todos van a tener diferente timbre de voz. Entonces, chicos, finalizamos hablando sobre el ejemplo que les decía. Cuando tú digas una oración, primeramente vamos a medir la intensidad según tu amplitud. Alguno de ustedes va a tener una amplitud más fuerte, ¿no? Va a gritar. Otras van a tener bajita, baja. No se va a escuchar casi. Entonces, eso es la intensidad de tu voz. Tu voz tiene una intensidad. Por lo tanto, también tiene, profesor, lo que estábamos mencionando era un timbre. Sí, chicos, tu voz también tiene un timbre. ¿Ya? Tiene un timbre. Y también tiene un tono. O sea, tú puedes tener un tono más grave o un tono más agudo. Puedes tener una intensidad alta de voz o una intensidad baja. O también puedes tener un timbre diferente de voz. ¿Sí? Al solo decir una frase ya podemos medir nosotros la intensidad, el tono de tu voz y el timbre de tu voz. Y esas tres cosas son las cualidades del sonido. Inclusive hay otro que es la duración del sonido. Sin embargo, esta duración del sonido va a depender obviamente del tiempo, ¿no? De cuánto esté prolongado este sonido. Bien, chicos, de esa manera hemos terminado nuestra clase. Espero lo hayas entendido. Nos vemos en un siguiente video.